gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente, y cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echa las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, hemos pasado toda la noche trabajando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos en aquel momento a la obra en el trabajo, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba casi la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos, llenaron las dos barcas y casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que de asombro se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, al ver la cantidad de peces que habían cogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como pescador, Pedro sabía lo que hacía. Por eso dice: Señor, trabajamos toda la noche. Antiguamente las redes no eran las redes que hoy tenemos de nylon tan finas que los peces no las den. Antes eran redes gruesas, burdas, de hilos propiamente de algodón o de seda en algún momento cuando eran ya muy finas. Pero regularmente, ¿qué sucedía? Precisamente que tenían Pedro el conocimiento del mar. Y por eso dice: Señor, si trabajamos toda la noche, ahorita a mediodía no vamos a pescar nada. ¿Sí? Si los peces ven la red y pues no va a ser posible. Sin embargo, aquí viene la respuesta que tú acabas de decir, como dijo Pedro, precisamente: Señor, en tu nombre voy a echar las redes. En tu nombre. Dice el Evangelio precisamente, aquí no nos lo dice, pero dice pescaron tantos peces en Mateo y Marcos, dice que casi se hundían las barcas, se hundía la barca. Por eso pidió ayuda sobre todo a Santiago y a Juan. Aquí viene algo más, sobre todo, la pesca milagrosa es la prueba que hacía falta para convencer a Simón Pedro, sobre todo de aquel acontecimiento, de que al llegar a la tierra se pone sobre todo a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy pecador. ¿Por qué? Porque ahora Pedro ha comprendido que aquel momento y aquel milagro representa precisamente la obra de alguien mucho más grande. Como tú dices, Jesús ya había escuchado todo el mensaje, toda la predicación hacia la orilla, con la gente. Ahora lo ve él mismo de manera muy personal, el acontecimiento y el milagro más grande. Por lo cual este episodio pues nos recuerda sobre todo las palabras de Jesús: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando Pedro se da cuenta de que realmente está delante de algo muy grande, entonces Pedro se hinca, se postra, pero enseguida viene la respuesta de parte de Jesús, el cual de una manera muy especial lo hace parte y colaborador de aquella obra. Por eso le dice: ahora también serán ustedes pescadores de hombres. Las dos imágenes ciertamente requieren actualmente de explicación, no requieren de mucha explicación, aunque a veces sí tenemos que de alguna forma expresarlo. Si queremos que entre nosotros, como en nuestro tiempo, a veces rechazamos cualquier cosa, cualquier situación la rechazamos porque no hay una hilación de razonamiento que nos dé respuesta. ¿Respuesta en qué sentido? ¿Cuántas de las veces en nuestra vida personal necesitamos a veces de que la ciencia nos explique, nos dé respuestas? Estamos tan metidos en este tipo de modernismo que a veces buscamos y pretendemos que todo tenga un razonamiento de una manera muy especial. El milagro no lo tiene. El milagro está por encima de todo ese razonamiento. A veces que decimos: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Felipe de Jesús, que débil, gritón, en algún momento inquieto, todo lo que ustedes quieran, pero menos un santo, llega al momento de la cruz y se entrega totalmente ante aquel acontecimiento? Porque ¿de dónde sale toda la fuerza, toda su gracia?
precisamente de Dios, porque es más allá. Lo ordinario, lo que todos buscaríamos en algún momento es rehuir la muerte. Y Felipe dice, no. Dice, corrió, abrazó aquella cruz donde iba a ser crucificado. Por eso nosotros tenemos también ahora que reconocer en primer lugar cómo dentro de nuestro tiempo a veces nos cuesta trabajo el ser pescadores y también nos cuesta ser a veces peces. ¿Por qué? Porque de alguna manera o también de alguna forma podemos decir, todos quisiéramos ser en algún momento pastores y no rebaño. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Dos cosas. La primera es, ¿cuántas de las veces como personas buscamos el aparecer, el estar presentes, el estar por encima de los demás en algún momento, manifestar que tenemos algo grande en nuestra vida, pero que tenemos también que aprender en algún momento a escuchar, a valorar, a crecer y a madurar en la obra de Dios? Y yo creo que desde ahí tenemos que de alguna forma sobre todo manifestar de manera muy especial cómo necesitamos sobre todo de la humildad, porque sin ella, sin esa humildad necesaria en nuestra vida, la gracia de Dios no va a tocar nuestro corazón, nuestro interior, no nos va a ayudar para que vivamos sobre todo esos acontecimientos que se dan en la vida, los problemas, las dificultades, las situaciones, y creemos que solamente partiendo de nuestras realidades podemos en algún momento sobre todo que estar por encima de todo lo demás. Cuando tenemos que aprender un poquito sobre todo en ese sentido, a que tenemos que enfrentarnos a realidades que a veces son muy difíciles, otras cuestiones humanas, cuestiones naturales, cuestiones también de nuestra misma vida personal, que nos pueden llevar a tener dificultades, y es donde tenemos que aprender un poquito que la salvación y la gracia viene de Dios, no es nuestra. Lo que dice Pablo precisamente en la segunda lectura, no soy yo, es Cristo quien vive en mí, por lo cual esta obra que estoy realizando no es la mía, yo estoy actuando, pero, e incluso Pablo dice en un principio, yo he hecho más que todos los demás apóstoles, pero no soy yo. Agrega luego enseguida, es Cristo quien vive en mí. Pues de la misma manera también nosotros debemos a la vez también sentirnos parte de esa tarea que dentro de la iglesia en algún momento estamos pues manifestando en nuestro caminar. Y toda persona por el hecho de ser bautizado está llamada a ser un testigo de Cristo, estamos llamados a ser testimonio de la persona de Jesús en medio de los demás. Es decir, que en algún momento somos también parte de ese salvavidas de los demás en la medida que nosotros mismos lo lanzamos para que otros lo atrapen y puedan salvarse. Pero también otros nos lanzan a nosotros también otros salvavidas que nos pueden ayudar a que en ese mar tempestuoso que a veces vamos viviendo en la vida, podamos de alguna forma seguir la gracia de Cristo. Yo creo que desde ahí tendríamos que mirar un poquito más sobre todo ese concepto de lo que es nuestro caminar y nuestro proyecto, sobre todo en las manos de Dios. En algún momento, todo cristiano, por lo que decíamos, por el bautismo, está llamado para ser también parte de esa historia de salvación en la cual son colaboradores de manera muy especial, sobre todo en los grupos, los movimientos, a través de buscadores, a través de matrimonios, a través de catequistas, a través del canto, del coro, etcétera, etcétera. Cada movimiento tiene una característica con la cual puede evangelizar, puede llevar a cabo la obra que en algún momento yo como sacerdote no alcanzo a llegar a tales o cuales lugares. ¿Por qué? Porque no alcanzo a estar allá, pero las personas están en el campo del trabajo, en las actividades, aquí y allá, y aparte de eso tienen ese ministerio que de alguna manera muy especial sobre todo se manifiesta para todos como ese proyecto de Dios en su propia persona y para con los demás. La santidad de Dios se manifiesta sobre todo en algún momento, como dice Isaías, de aquella forma en la que todo lo que Dios hace siempre va a ser para el bien de la persona y se va a manifestar en acciones, como lo hizo Cristo con los apóstoles, como lo hizo Pablo después de que en algún momento llegó el momento de su conversión. Por eso también ahora la vocación de Simón Pedro, podemos decirlo así, de los demás apóstoles, es cómo Simón descubre esa presencia del Dios entre nosotros a través de aquella pesca milagrosa. Y desde allí tenemos que decir que para Pedro sobre todo significa en algún momento que ha pasado todas esas situaciones de su vida de una manera muy especial, ahora descubriendo a aquel que lo ha elegido para que sea pescador de hombres y para que sea también un medio, un camino de salvación para otros. Sin embargo, también tenemos que decir que para eso hay que confiar.
Hay que tener plena confianza y lo que decíamos hace rato contigo, Jesús, la humildad. Si no hay humildad, no vamos a entender, no vamos a querer responder, no vamos a aceptar que Dios está en medio de nosotros, que Dios participa con nosotros, que Dios nos acompaña a nosotros. Y esto pues es un gran reto, porque hoy estamos tan acostumbrados en algún momento a vivir una vida de la cual decimos, es que no necesito de Dios, tengo todo. Y yo les digo, no es cierto, no tenemos todo. Desde el momento que echamos a Dios fuera de nuestra vida, desde ese momento también carecemos de lo fundamental para poder en algún momento tener la plena realización como seres humanos, como personas. Porque no somos solamente un pedazo de carne o de materia, sino llevamos en nuestro interior algo maravilloso, de lo cual el hombre siempre buscará a Dios. Como decía San Agustín, yo buscaba a Dios tan lejos de mí y Él estaba tan dentro de mí. Y en algún momento, yo creo que esto a veces nos pasa también a nosotros, que buscamos a Dios de una manera en la cual se nos olvida que está cerca de nosotros. Por eso también tenemos que decir también lo siguiente: la llamada de Pedro y de los primeros apóstoles es obra, iniciativa gratuita de Dios, como lo ha sido también nuestra elección para ser bautizados, para participar de su gracia, para participar de los sacramentos, en la vida personal, para ser sacerdote en una comunidad, para Jesús como padre de familia, dentro del contexto del sacramento del matrimonio, vivir la experiencia sobre todo de ser un buen padre juntamente con su esposa y juntamente con sus hijos. Hoy también, para todos aquellos que en algún momento participan de todo esto, podemos decir, se necesita siempre un tema, el tema del amor. Y un tema que en algún momento, si no hay amor, como decíamos el domingo pasado, entonces seremos como campanas, como platillos, como dice, resuenan, pero nadie los escucha. De una manera muy especial también podemos señalar, en la vida cristiana se necesita amor, y un amor que sea un amor humano, un amor tierno, un amor comprensivo, un amor que no tenga límites, un amor que vaya más allá de lo que es ordinario, porque el amor lo da todo, lo expresa todo y se manifiesta en todo. Por eso podemos decir que para poder entender la presencia de Dios en nuestra vida de manera plena, tenemos que descubrirlo a partir de lo que es su gracia. Tenemos que descubrirlo a partir de su asistencia para nuestro interior, la disposición en la que nos encontremos para recibirlo. Por eso, para poder llevar a cabo este cumplimiento y toda esta tarea, pues tenemos que decir que se necesita docilidad a la voluntad de Dios. Se necesita humildad para escuchar a Dios. Se necesita amor para vivir según lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso, yo creo que esto es una gran riqueza de la cual tenemos que en algún momento aprender. Los apóstoles no fueron perfectos desde el principio, los profetas no fueron perfectos desde el principio. No es que no tuvieran dudas, yo creo que vivieron experiencias de eso y mucho más. Yo creo que sería bueno que en algún momento concluyéramos de esta manera. Así como lo hizo tanto Pedro, como lo hizo el profeta Isaías, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo San Felipe de Jesús, como lo hizo en algún momento Santa Águeda, aquí estoy. Mándame, Señor, a mí. Hazme instrumento y medio para caminar sobre todo en lo que es esta vocación de la que en algún momento hemos recibido a través de nuestro bautismo, ya decías ahorita. Cómo de alguna forma estamos marcados, ¿para qué? Para que a través de nuestra vida vayamos haciendo la obra de Dios. Y como ya decíamos, con características muy peculiares. Es decir, la generosidad, la apertura, la disposición, la humildad, el servicio, el amor, etc. Y esto pues requiere de una preparación ardua, constante. Una misión no es de ahorita y se acabó. Es toda una relación y una vida. El matrimonio, decimos, es una vida hasta que la muerte los separe. El sacerdocio es una vida desde el principio, cuando tomas la decisión de seguir al Señor, hasta el final de tus días. Para aquellos que en algún momento dicen, yo me quiero quedar soltero, es una decisión personal por una obra, por una acción en la cual van a entregar totalmente, sobre todo su trabajo y su vida. Yo creo que desde ahí podríamos mirar, sobre todo en este sentido, cómo requiere siempre de que haya conciencia de fidelidad, que haya conciencia también en nuestra vida de compromiso y de misión. ¿Para qué? Para ir cumpliendo con esa empresa que Dios ha puesto en el caminar de nuestra vida. Hay algo que en algún momento podríamos sobre todo comentar y enriquecer con ello. La experiencia de cada uno de nosotros se va dando en la medida de que vamos escuchando también esa voz interior, el corazón, nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra conciencia. De alguna forma podemos decirle, Señor, aquí estoy.
mándame, ayúdame, a que yo cumpla con esta misión, a que yo sea ese medio, ese camino para que otros vayan descubriendo tu presencia en medio del mundo. Por eso decías hace rato, no somos solamente pastores, no solamente somos ovejas, vamos en las dos dimensiones, actuando de una u otra manera. ¿Por qué? Porque es esa interrelación. Todos, por nuestro bautismo, tenemos, yo creo que decir en algún momento que estamos llamados a la santidad. Yo creo que tenemos ahí eso como punto de final, diríamos, por tu palabra echaré las redes. Luego enseguida también, todos como bautizados estamos llamados para ser cristianos que proclamemos esa palabra a partir sobre todo, no de nuestra vida nomás, sino en nuestro actuar, en una coherencia de vida. Y al final podríamos decir, mándame Señor, que aquí estoy. ¿Sí? Somos parte de ese proyecto tuyo en nuestro caminar. Y que en la vida sepamos a la vez escuchar, sepamos a la vez también transmitir y sepamos también a la vez recibir. Yo creo que estamos en ese proyecto y que ojalá que en nuestra vida seamos sobre todo conscientes de esa gran responsabilidad que tenemos como cristianos y que podamos actuar desde allí, que nos lleve precisamente a descubrir qué tanto realmente reconocemos la santidad de Dios, reconocemos la bondad de Dios, reconocemos su presencia en la vida y en las cosas, y reconocemos también que Cristo sigue siempre estando presente en el actuar de nuestro tiempo. Nos despedimos de todos ustedes, sobre todo alegrándonos con este momento tan importante en el cual, pues de una manera muy especial, sobre todo hemos escuchado la palabra de Dios, esos pequeños comentarios que de una u otra manera nos pueden ayudar. ¿Para qué? Para vivir nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, y que ojalá no se nos olvide. Estamos llamados a ser santos, que al final de cuentas es el llamado de la creación, es el llamado de toda la naturaleza, el llamado de nuestro Salvador a la santidad. El Señor esté con ustedes, y con su espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ponga mar adentro, Pedro, a lo más profundo de las aguas, sin temor echen las redes para pescar. Es inútil, oh maestro, trabajamos por toda la noche, nada hemos pescado, pero intentaré. En tu nombre echaré las redes, porque tú lo dices, solo en tu poder yo confiaré. En tu nombre echaré las redes, porque tú lo dices, solo en tu poder yo confiaré. Y pescaron tantos peces que las barcas casi se hundían. Pedro confesó a Jesús, soy un pecador. Una pesca milagrosa el Señor encargará a Simón, pescador de hombres yo haré de ti. En tu nombre echaré las redes, porque tú lo dices, solo en tu poder yo confiaré. En tu nombre echaré las redes, porque tú lo dices, solo en tu poder yo confiaré. Cuánto tiempo perdido, Señor, hoy escucha mi oído el llamado de tu voz. Tu palabra me invita a navegar en la barca de Pedro en alta mar, donde no hay esperanza iré, y con toda confianza mi redes echaré.
poder yo confiaré.